Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el horario en que estén estudiando. Hoy día vamos a continuar con el uso de variables. Las variables van a ser importantes para los temas que vamos a ver posteriormente, que van a ser funciones y procedimientos almacenados. Las variables en MySQL se utilizan para pasar un valor de una instrucción SQL a otra instrucción SQL. Para hacer esto, almacena el valor en una variable definida por el usuario de MySQL y en la primera declaración se refiere a ella en las declaraciones siguientes. Declaración de variables. Como vamos a trabajarla es con la instrucción set nombre de la variable. Tengamos en cuenta que el nombre de la variable puede tener una longitud máxima de hasta 64 caracteres y no distingue entre mayúsculas y minúsculas. ¿Cómo vamos a leer el contenido de una variable? Vamos a hacer un select. Select nombre de la variable que estamos invocando o lista, conjunto de variables, y nos va a mostrar el contenido de la variable. Podemos usarla en una operación de cálculos simples o cálculos complejos si lo vamos a introducir dentro de un script SQL de mayor envergadura. ¿Cuál es el ámbito de una variable? El ámbito de las variables van a ser dos: variables de usuario y variables de sistema. Las variables de usuarios se limitan a la conexión actual y las variables de sistema afectan a todo el servidor y estas pueden persistir. Cuando definimos las variables del usuario, el usuario va a crear su variable y va a existir mientras dure la conexión. Y esto va a significar que mientras el usuario se conecta, puede declarar o puede usar una aplicación que contiene una X cantidad de variables y estas se van a setear en ese momento y se van a desaparecer o van a borrarse de memoria cuando el usuario se desconecte del servidor. Las variables del sistema se utilizan para modificar variables que van a afectar el comportamiento del servidor en general. Para ello vamos a usar setGlobal. Y es importante tener en cuenta que algunos cambios pueden requerir que se haga un reinicio del servidor. En este ejemplo, lo que estamos diciendo es que la máxima cantidad de conexiones permitidas al servidor van a ser de hasta 1000 usuarios. Ejemplos de variables de usuarios. ¿Cómo lo vamos a poder trabajar? Ejemplo, vamos a crear dos variables, set @ben1 y le asignamos el valor 0. El tipo de dato va a ser el tipo que estamos asignando a la variable. Separado por coma, cant1 y le asignamos el valor 0. Vamos a ejecutar un SQL y vamos a asignar el resultado del SQL a las variables que hemos creado. Entonces hacemos select código vendedor y vamos a contar la cantidad, ¿sí? Una cantidad de ventas. Bueno, código vendedor se va a asignar a la posición 1 o a la primera variable y count, el resultado de count, se va a asignar a la segunda variable, ¿sí? Esto no tenemos que hacer una asignación específica, sino en el orden que mencionamos las variables es como corresponde al orden en que se mencionan los elementos de las columnas que estamos interviniendo en el select. En este caso, de la base de datos facturación de la tabla factura, cuando el código vendedor es igual a 1 y lo hemos agrupado por código vendedor, ¿sí? O sea, esto es cuenta la cantidad de ventas que hizo un vendedor. Una vez que se ejecutó, no va a mostrar nada. ¿Cómo hago para mostrarlo? Select
cant1, arroba cant1. Esta es la forma en que yo puedo recuperar el contenido de las variables. También podemos usar if y case, ¿sí? ¿De acuerdo? Podemos usar estos condicionales porque también podemos emplearla, como dije, en un script, pero dentro de un SQL, como vimos anteriormente, también podemos usar los condicionales if y case. En este ejemplo, deseamos hacer una consulta que muestre la cantidad de facturas emitidas por cada vendedor. Y si, sí, ahí ya tenemos un if, la cantidad emitida es mayor o igual a 3, debe escribir la palabra premio. Caso contrario, muestra la cantidad. El resultado se debe mostrar como en la figura siguiente. Vendedor 1, cantidad 3 y le corresponde premio. ¿De acuerdo? Entonces, si volvemos a la diapositiva anterior, el SQL que lo hace es este. La diferencia está en que usamos un if, ¿sí? Usamos un if para agregar la palabra premio si el resultado de cantidad era mayor o igual a 3. Ahora, este mismo script, que es el script anterior que aparece, lo que van a hacer es concatenar a cant, o sea, el resultado al contenido de la variable cant1, la palabra premio. Para esto, como les dije, tenemos que usar la función if. El programa anterior puede ser modificado para que arroje los distintos resultados. Van a ver que en este caso aparecen las columnas una detrás de otra. Esto es porque estamos escribiendo en el select código vendedor 1, código de vendedor 2, código de vendedor 3, código de vendedor 4, etc. La cantidad de vendedores que sea. Entonces, este ejercicio, modificando el script mostrado anteriormente, ustedes van a poder hacer las pruebas necesarias para lograr este resultado. Muchas gracias. En la próxima veremos uso de funciones.